¿a ti en qué te afecta lo que yo haga en mi alcoba? Si tu hijo fuera homosexual, ¿por qué tú le dirías que ser homosexual es malo? Para que Sodoma y Gomorra fuera destruida fue porque había llegado ya a un colmo la promiscuidad. No, pues, Su meta debe ser esa, que cuando la gente los vea, cómo viven en sus familias, en su matrimonio, con su esposa, con sus hijos, la gente pueda decir, esos hermanos son cristianos. quiero estructurar bien esta pregunta, pastor, porque quiero agarrarla tanto del ámbito legal como ya el ámbito espiritual, pero primero voy a hacer esta pregunta más general. ¿Por qué la iglesia o personas morales incluso se opondrían al matrimonio igualitario? Buena pregunta. ¿Porque rompe etimológicamente el significado de lo que en sí matrimonio, como lo que leyó Anthony, o cuál es la razón? Adelante. Pero, ¿qué es igualitario? No sé. Matrimonio en ambos sexos. Entre el Del varón y varón y mismo mujer. sexo. Ya. Ok. Nunca Personas del lo mismo había sexo, escuchado ya. de ese término así, En igualitario. español es lo más común, sí. Sorry. A ver, deja ver si entiendo la pregunta. La pregunta es, ¿por qué personas no necesariamente cristianos o cristianos? No necesariamente, porque hablábamos hace rato acerca de que incluso personas morales pueden llegar a definiciones bastante parecidas a las que el cristianismo... A conclusiones a correctas. conclusiones ¿no? correctas, ¿no? Por eso digo, hay personas que no necesariamente son creyentes, pero son personas morales que también se oponen al matrimonio igualitario. Ujú. ¿Cuál sería nuestra razón para oponernos? Sí. ¿Por qué hago la pregunta? Porque si lo vemos desde el punto de vista legal, Ujú. a mí me parecería, no tendrían ellos el mismo derecho de hacerlo civil, ¿no? Porque tienen beneficios, los mismos beneficios que una persona heterosexual pudiera tener acerca de las herencias, acerca de todo este tipo de cosas legales que son beneficiosas. ¿No deberían tenerlas también? ¿Por qué nos opondríamos? Esa es la pregunta. O sea, espiritualmente Bueno, lo entiendo, ¿no? Como sí, cristianos, sí. ¿no? Porque sabemos que la Biblia lo reprueba. Simplemente así. No, yo creo que este tema tiene muchas aristas, ¿no? En primer lugar, creo que nosotros, una de las pugnas del cristianismo en contra de todo este movimiento es el propósito que ellos tienen como de normalizar e ideologizar a la sociedad, especialmente a los niños, Sí. como su blanco principal. Yo he leído a muchos autores que no son necesariamente cristianos, que abordan estos temas desde un punto de vista meramente moral o biológico, o sociológico, y desde ese punto de vista hay muchas razones de por qué ellos se oponen. Pero una de las cosas que siempre los he escuchado a ellos cuando debaten, por ejemplo, con homosexuales, y el homosexual le ha preguntado, a Agustín Laje, por ejemplo, Nicolás Márquez, otros, Uh-huh. les preguntan, ¿a ti en qué te afecta lo que yo haga en mi alcoba? Y ellos les contestan, a mí no me afecta en nada. Absolutamente, ¿no? Haz lo que tengas que hacer en Sí. la alcoba. Eres un adulto, tienes 30, 40 años. Es tu problema. Y entonces, ¿cuál es tu lucha? Mi lucha es que ustedes quieran ver esto algo como normal y como recomendado para la sociedad, al punto de tratar de cambiar los libros de texto de los niños en las escuelas, de tratar de hacer programas donde ¿cómo se le dice? Se adoctrine a los niños para explorar sus partes sexuales desde niños. Sí. Lo que O sea, quieren es sembrar la duda casi. Entonces, ahí está el asunto. Yo creo que ahí nosotros tendríamos que definir esas dos cosas, ¿no? Uh-huh. Que nosotros no queremos ser esos como personas que de alguna manera dominamos y controlamos la vida adulta de todo mundo para ver qué están haciendo a escondidas, porque realmente, pues, finalmente no podemos hacer eso, y nuestra preocupación sería el tema de nuestros hijos, Sí. de De todos la estos, imposición. la imposición, ¿no? Normalizar toda esta situación. Sí. El día de hoy eso se está promoviendo ya por el gobierno. O sea, el gobierno es el que está luchando para normalizar todo esto, llamar, por ejemplo, crimen de odio a que tú digas que el matrimonio normal es un hombre, una mujer en edad de casarse, que se casen legalmente, etcétera, etcétera. Entonces, y yo creo que nosotros debemos de tener mucho cuidado hasta qué punto también vamos con el gobierno y decimos, bueno, si el gobierno lo dice debe de ser correcto, porque
Aunque las escuelas lo aprueben, aunque el gobierno lo apruebe, aunque la sociedad lo apruebe, nosotros tenemos que entender que espiritualmente esto Dios no lo aprueba. Claro. Sí. Espiritualmente esto nunca va a ser aprobado por Dios. A menos que Dios cambiara, y Dios no cambia. Dice Hebreos 3:8 que Él es el mismo ayer, hoy y por Hoy, los sí, siglos, ¿no? sí. Dios no cambia en ese aspecto. Hay cosas que Él ya determinó por diseño desde un principio y que ese diseño no va a cambiar. De hecho, si cambiara, dejaríamos de existir. Así es. Si ese diseño se alterara, dejaríamos de existir. Pero sí, yo creo que podríamos apelar a la situación biológica, por ejemplo, a la cuestión de diseño, ¿no? La cuestión del diseño es un argumento muy poderoso en contra de que si alguien te dice, pero ¿por qué tú estás en contra? Bueno, si quieres te puedo dar argumentos no bíblicos, porque ellos te van a decir, los argumentos bíblicos a mí no me sirven porque yo no creo en la Biblia. Exacto. Así que no me traigas argumentos bíblicos Así es. en contra del homosexualismo. Sí. Bueno, veamos argumentos de diseño, Sí. ¿no? Las partes para qué sirven, el Ujú. hecho de que son relaciones completamente estériles, el hecho de que la data dice que es la comunidad donde más enfermedades de transmisión venérea hay, donde la tasa de mortalidad es más alta que en todas las otras comunidades. Podríamos apelar todas esas situaciones, ¿no? De hecho, la raíz etimológica de matrimonio creo que tiene que ver con matriz, ¿no? Sí, matriz. El cuidado Sí. de la que da luz, prácticamente, Sí. parafraseando la definición. Sí. Es el cuidado de la que da luz. Me parece que matrimonio es el hombre cuidando a la mujer, y patrimonio también es el hombre cuidando a la mujer, porque el patrimonio es lo que se ha creado, la Juntos. acumulación de bienes, Ujú. y que de alguna manera se hereda o se deja a la esposa o a los hijos, Ujú. o se tiene, aunque esté vivo el esposo en vida, para el cuidado de la familia. Entonces, esas dos palabras de alguna manera, por ejemplo, un par de lesbianas, la palabra patrimonio quedaría un poco como fuera de lugar en Claro. ese Lugar sentido, ¿no? desvirtuado, sí. Porque no ha habido un pater, que es de donde viene. Pater, padre, de ahí viene la palabra patrimonio, y no hay un padre. O en el caso de dos hombres, la palabra matrimonio quedaría desvirtuada también porque no hay una matriz. Sí. Entonces podríamos argumentar desde las mismas definiciones de lo que eso significa y decir Sí. realmente no lo son a la luz de la definición, o a la luz del diseño, decir realmente no producen vida, no están cumpliendo con su diseño original para el cual fueron creadas, son relaciones muy peligrosas. Una vez debatiendo con una persona me dijo, si tu hijo fuera homosexual, ¿por qué tú le dirías que ser homosexual es malo? Y yo le contesté, porque la vida homosexual, y no sé cuánta gente va a reaccionar a esto, ¿verdad? No es Ojalá una- mucha, pastor, no se preocupe. no es, ya te cierran el canal de YouTube. Ah, no, tampoco. Porque no, yo le dije, porque no es un estilo de vida saludable, Para comenzar. ni psicológicamente, ni biológicamente, ni espiritualmente. En los tres sentidos no es saludable. Ujú. Espiritualmente va en contra de los designios y decretos eternos de Dios. Sí. Biológicamente no fueron creadas esas partes No es para darles sostenible, ese sí, uso, correcto. ni producen vida. ¿Cuál fue el otro que dije? Ah, el primero. ¿Cuál fue? Es saludable. Es saludable, La cuestión sí. de saludable. Y está comprobado que es la comunidad con más problemas de enfermedades de transmisión venérea. ¿Usted cree que precisamente Romanos se refiere a eso? Cuando Sí. sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Sí. ¿Sí? Romanos está haciendo alusión a un castigo, ¿no? La ira Sí. de Dios se revela desde el cielo por la rebeldía de los hombres, etcétera, etcétera. Entonces, Sí. Que abandonaron el uso natural del Ajá. sexo. ¿Sí? y se encendieron en sus lascivias, hombres unos- con hombres, ujú, mujeres con mujeres, mujeres, sí. exacto. Entonces, yo tengo una teoría. Ok. Yo tengo la teoría bíblicamente, basado en ese pasaje de Romanos, la palabra encenderse en lascivias, y basado en Génesis, donde los de Sodoma querían violar a los ángeles, A y los dice ángeles, que sí. se esforzaban aún estando ciegos. Mi teoría es que las personas que practican el homosexualismo y el lesbianismo no sienten deseos sexuales normales. Sus deseos sexuales son como elevados a la N potencia. Es decir, tú puedes oír testimonios de un homosexual y él te dice, este año me acosté con 500 hombres, o con 600 hombres. Y tú dices, pero ¿por qué no se satisface? No, están encendidos en una pasión, y por eso es Desbordada. que las enfermedades se aumentan tantísimo. ¿Sí? Porque la promiscuidad es demasiado elevada, y eso también está comprobado. Son data, te digo, que de hecho médicos no cristianos han hecho investigaciones y han llegado a esas conclusiones. Yo tengo un libro muy bueno de eso, se llama The Global Sexual Revolution, me parece, escrito por una autora alemana, traducido al inglés, y habla de eso.
Da un montón de estadísticas de las enfermedades, etcétera, y de toda la tasa de mortalidad tan alta en ese mundo. Podríamos apelar a esos argumentos. Está muy interesante, muy interesante. Y creo que esos argumentos son suficientes, ¿no? Porque lo decía el pastor Núñez también. Es, si una persona se quiere creer jirafa o dragón, como dices tú, créete lo que quieras. Tú tienes el derecho de creerte lo que a ti se te plazca. El punto es que me quieras a mí obligar a verte de esa misma forma. Y eso es lo que nosotros como cristianos también estamos ahí. Está bien, pero con mis hijos no te metas. Haz lo que tú quieras dentro de la alcoba, Sí. pero no me vengas a institucionalizarlo como que es para todos también, ¿no? Si yo digo que no, para mí no es. Y es que no es normal. Ellos quieren, como decía el pastor, algo anormal, verlo como normal o normalizarlo en la sociedad. Lo vemos en todas las series, que ya no puede aparecer alguien que no esté dentro de esa comunidad, aunque es un porcentaje muy pequeño de toda la población. Sí. Pero pareciese, por todo lo que Toda la está en la importancia que se le media. ha dado también. Ujú. ¿Ah? La importancia que se le ha dado a Sí. ese Entonces, tema. es la minoría que hace más ruido, ¿verdad? Entonces es una población mínima, pero que ellos hacen más ruido que muchos de nosotros. Y como decía el pastor, o sea, el significado etimológico de la palabra matrimonio, o sea, ellos le quieren dar definiciones contrarias a lo que es a palabras. Por eso vemos ya toda esta ideología donde quieren que se les hable por diferentes pronombres, quieren apropiarse de diferentes significados, que lo que nos lleva es a una sociedad donde la realidad no es la verdad. Que curiosamente los que van a mantener un poquito el balance serían los viejos. Por eso también hay que hacer ver a los viejos como ignorantes y retrógrados. Sí. ¿No? Gente religiosa de antes. Y que ellos son los que también están mal. Por lo tanto, sus consejos pues no sirven. Son anticuados, Son irrelevantes. anticuados. Ajá. Y también todas las películas, todas las series, al menos mexicanas que he podido ver, predican exactamente lo mismo. La abuela es la religiosa retrógrada que tiene que aceptar ahora que su hijo o su hija están en otra sociedad y que los que tienen la razón son los jóvenes. Que curiosamente la Biblia te dice que cuando una nación es gobernada por jóvenes es juicio de Dios. Juicio de Dios. Pero, Interesante. No, pero es eso muy interesante, sí. Sí, entonces, No tengo comentarios, pero eso está duro. está duro. Y es muy interesante. Es muy interesante. Me parece que la conclusión incluso que usted da, pastor, a lo del tema de Romanos, de la lascivia de estas personas, muy coherente. Sí. Sí, Tiene porque mucha coherencia. nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos el concepto de que en un matrimonio, por lo general, el hombre es más sexual que una mujer, ¿no? Por lo general. Pero yo he llegado a la conclusión, por muchos libros que he leído del tema y la Biblia, de que cuando las personas están en esa vida, no es un deseo sexual natural, es como un deseo sexual diabólico, insaciable. Wow. Entonces, creo que hay un respaldo de alguna manera en las escrituras, ¿no? Porque, o sea, para que Sodoma y Gomorra fuera destruida, fue porque había llegado ya a un colmo la promiscuidad. No, sí. Sí, terrible. Sí, e incluso estas personas que incluso no viendo, incluso el mismo Lot les ofrece a las hijas vírgenes e ignoran por completo ese ofrecimiento, y aunque quedaron ciegos, están intentando Esforzándose, jalarlos de alguna forma. Sí. Eso ya es demoníaco, ya es demasiado. En lugar de decir, estoy ciego y salir corriendo a tu casa, ¿no? Sí, Estoy ciego. sí. No. ¿Cómo si se van a estar tropezando entre uno y el otro? Está ciego. Sí. No, interesante. Bueno, yo quisiera por lo menos ir terminando, y de nuevo muchísimas gracias, pastor, por venir, preguntando, o sea, ¿qué debemos hacer nosotros como matrimonio para, cómo nosotros como matrimonios glorificar a Dios? Porque como habíamos hablado anteriormente, pues nuestro trabajo es santificarnos, y eso nos va a llevar pues a glorificar a Dios y a la felicidad también. Entonces, ¿cómo hacemos eso como matrimonio? Me encanta que no has terminado la pregunta y ya está buscando el verso bíblico. Sí. Eso es estudio. Y que otra pregunta que había anotado era que cómo
para aquellas personas que tal vez han tenido problemas, que creo que va un poquito a lo que había preguntado, que tienen problemas en cuanto a hombres, para poder hacer un devocional con su familia. Muy ¿Qué bueno. recomendaciones usted tiene cómo ellos deberían hacer un devocional con su familia? Muy bueno, excelente. Bueno, vamos en orden primero con lo que me preguntas de un consejo. En el tema de los matrimonios, cómo glorificar a Dios. Sí. Fíjate, Efesios 5:30, para terminar prácticamente vamos a citar un verso que citamos al principio, cuando comenzamos a hablar del matrimonio. Efesios 5:31 de hecho dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, que viene de Génesis 2:24, donde comenzamos definiendo qué es el matrimonio, Sí. que primero para definir el matrimonio hay que definir qué es el hombre. El hombre es una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, que fue diseñado de alguna manera, como tú dices, intrínsecamente ya para ser complementado. Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea. Sí. Ahí viene el matrimonio. Y dice Pablo que todo eso que pasó en Génesis, aquí él va a revelar este misterio. Verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces prácticamente, en una manera muy, muy sabia y soberana, Dios creó el matrimonio para ser un modelo de Cristo y de la iglesia, una especie como de reflejo de Cristo y de la iglesia. Entonces nosotros tenemos un gran compromiso, de tal manera que cuando la sociedad vea a un matrimonio que está funcionando de acuerdo a la palabra de Dios, aún sin que sean creyentes, le den la gloria a Dios, reconociendo que nuestro matrimonio es un matrimonio muy diferente de otros matrimonios. Y eso yo lo he visto, incluso personas no cristianas en algún momento han ido a nuestra casa y nos han dicho, sin nosotros haberles compartido casi nada, wow, yo no sé qué tiene esta casa, pero yo siento algo muy bonito. Estando aquí o hablando con ustedes o viendo a sus hijos o viendo a su familia. Sí. No es por vanagloria ni nada, sino que mucha gente lo comenta, ¿no? Cuando un matrimonio, sin ser perfecto, trata de vivir según Dios manda en su palabra, la gente lo ve. Sí. La gente lo nota, la gente dice, ese matrimonio tiene algo, son diferentes. O la crianza de los hijos que han hecho es diferente. Se puede ver que los hijos de fulano mengano son X o Sí. son Y, pero estos muchachos son diferentes. Entonces, de alguna manera ese buen testimonio glorifica a Dios. Claro. Glorifica a Dios. Son parte de nuestras buenas obras, que también dice Mateo, para que por vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nuestro trabajo, muchachos, aquí todos somos casados, quizás yo tengo un poco más de tiempo, voy para 20 años de casado, ustedes tienen un poco menos Sí. quizás. El trabajo de nuestros matrimonios es que cuando los demás los vean, especialmente los que son cristianos, digan, ese es un matrimonio cristiano. Claro. Sí. Y respetamos el que ellos vivan para la gloria de Dios y podemos ver que glorifican a Dios por medio de su conducta, por medio de su caminar. Y ese es mi deseo para los matrimonios de ustedes. Ustedes que tienen matrimonios jóvenes, qué bueno que cerraste con esa pregunta, porque esa debe ser su meta. Su meta debe ser esa, que cuando la gente los vea, cómo viven en sus familias, en su matrimonio con su esposa, con sus hijos, la gente pueda decir, esos hermanos son cristianos. Su matrimonio es un matrimonio cristiano. Sí. Y eso le da la gloria a ¿quién? La gloria a Dios. Sí. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que está representando tu matrimonio? De una forma visible ante la sociedad, está representando la unión que Cristo tiene con su iglesia. Estamos evangelizando con Sí. nuestros matrimonios Sí. de alguna manera. Cómo Cristo se entregó por su iglesia y cómo su iglesia se sujeta a Cristo. Sí. Entonces, eso en la primera pregunta. En la segunda pregunta, en el tema de los devocionales, es muy sencillo. Hay mucha gente que a veces se complica mucho en el tema de los devocionales. Hay gente que dice, yo no soy un erudito bíblico o un maestro. Si me pongo a leer con ellos, empiezan a hacer preguntas difíciles, luego yo no sé qué responderles, etcétera, etcétera. Pero realmente nosotros vemos que a Timoteo era muy instruido en las escrituras. ¿Por quién? Por su abuela y su madre. Que en el tiempo, en el contexto del siglo I, no eran necesariamente eruditos en Biblia. La mujer estaba un poco relegada en el tema de los estudios en aquel Sí, entonces. claro. Entonces, sin embargo, la capacidad de ellas fue suficiente para que Timoteo fuera sabio
para salvación por su conocimiento de las Escrituras. Entonces yo creo que todo comienza con una intención. Claro. Hay que dejar los miedos a un lado. Nuestros devocionales familiares son muy sencillos. Nuestros devocionales familiares consisten, ahí están mis hijas, ya llegaron, consisten de 3 cosas. Consisten de lectura bíblica, a veces nos detenemos y la explicamos, pero no siempre. Oración y no siempre, pero a veces cantamos un himno. Ponemos un himno en un video, yo les digo, mientras el himno está sonando, ustedes guarden reverencia, mediten en lo que está cantando la persona, si lo saben, cántenlo, y al final oramos. Es muy sencillo. Pudieran tener ustedes un devocional más elaborado, ¿no? Donde implique en leer un libro y hacer un estudio verso a verso del libro, pero para empezar yo creo que es muy sencillo. 3 cosas deberían de tener su devocional: lectura bíblica, oración, cantar un himno y terminar. Así que eso es lo que yo recomiendo, porque eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que a nosotros nos ha funcionado. Y eso que yo soy un pastor. Sin embargo, yo les digo a mis hijas, ahorita estamos en lectura bíblica, yo les puedo explicar alguna cosa si ustedes quieren, pero en sí la meta es lectura bíblica. Claro. Ya hay otros días que ellas me hacen preguntas, etcétera, etcétera, y yo les contesto, pero eso es algo que nos funciona. Quizás a alguien le podría funcionar o implementar o hacer algunos cambios y hacerlo en su hogar. Que esa es entonces nuestra forma de hacer esta batalla cultural, ¿no? Que esa es la forma incluso de nosotros protestar. No forzosamente salir a la calle y decir todos están mal por no creer como nosotros. Al nosotros imitar lo que, o al menos dar testimonio de lo que creemos, estamos ya batallando, ¿no? En esta cultura y en esta sociedad. Muy bien, para terminar en un último comentario, ustedes los que tenemos hijos, es muy importante el devocional que tú mencionas, porque es una forma de estar siempre como poniéndoles el termómetro a tus hijos, como diciendo, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde está su corazón? Tú ves su actitud, si quieren venir a la reunión, si no quieren, si traen su Biblia, si la leen, si cumplen con su parte que se les delegó en el devocional, etcétera. Eso es muy importante. Yo soy de la idea de que mientras tus hijos vivan en tu casa, es tu deber como padre no perder el control de tus hijos. Siempre los debes de tener como debajo de tus alas, incluso aunque sean mayores de edad, y cuando ya se independicen, pues ahora sí se terminó tu trabajo. Pero mientras tanto, nunca perder el control de ellos en el sentido, obviamente no somos soberanos, pero en el sentido de hacer todo lo que tengamos que hacer. Okay. Wow. Pues, pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, pastor. ¿Aprendimos algo, muchachos? Mucho. ¿Aprendimos todo, muchachos? Me hacía falta una libreta más grande. Bueno, que... Sí, pero pastor, muchas gracias una vez más por estar presente con nosotros. Sabemos que no va a ser la única, lo necesitamos más tiempo. Pero Anthony, muchas gracias. No, gracias a ti, Avi. Joshua, muchas gracias. Nos Gracias, estamos hermano. viendo el siguiente capítulo. Pastor, una vez más, gracias. Muchas gracias muchachos por invitarme y no, siéntanse en confianza de extenderme una invitación en otro tema si les gustó. Si no me invitan, pues no les gustó. Ya lo veremos en los likes. Sí, no, para serlo honesto, como dije al principio, el matrimonio es un tema del que yo soy apasionado porque, como usted había dicho, es representación de Cristo y su iglesia, ¿verdad? Y pues si ustedes, los oyentes, obtuvieron valor de este video, de esta charla, por favor denle like, suscríbanse, compártanlo para que Comenten. este video pueda llegar a más personas. Sí, y bueno, hasta luego. Hasta la Sí, próxima. hasta luego. Bueno. Hasta la próxima.